El 5 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. 6 meses más tarde, la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y nosotras, en representación del núcleo 8 de marzo de Mujeres por el Cambio, colectivo Voces de Mujeres y secretarías de la Mujer de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, tomamos la palabra por la libertad. Expresamos nuestra opinión y propuesta frente a un hecho que viene afectando la vida de las mujeres, como es el problema de la violencia y el femicidio. Se trata del punto de vista de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de los sectores populares, que vivimos e interpretamos de manera distinta el problema de la violencia en relación a cómo lo viven e interpretan las mujeres de la burguesía. Por ello, convencidas estamos que sí es posible escribir una nueva historia con nuestro puño y letra. Presentamos entonces nuestra opinión en la voz de la máster Magali Ramos Cambio, dirigente del núcleo 8 de marzo de Mujeres por el Cambio y asesora del colectivo Voces de Mujeres. Mis saludos fraternos y agradecimientos a quienes nos escuchan. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Vale recordar que el origen de la declaración del 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer tiene que ver con un lamentable suceso como fue el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana, un 25 de noviembre de 1960. En esa fecha, en un acto de violencia de Estado, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien las persiguió por su militancia en una organización revolucionaria llamada 14 de junio, que tenía como objetivo la caída del dictador, que representó para el pueblo dominicano la inexistencia de las libertades públicas, persecuciones, carcelazos y asesinatos durante 31 años. Se dice que durante su mandato se asesinaron por lo menos 50.000 personas. Ese gobierno burgués, apoyado en sus planes contra insurgencia por el gobierno de Estados Unidos de esa época, implantó un régimen de terror xenofóbico y anticomunista. Tenía una banda paramilitar denominada la 42, con la que reprimía y sembraba el pánico en la población. Fue la dictadura más sanguinaria que tuvo República Dominicana y probablemente la región del Caribe. A esa dictadura
se enfrentaron las hermanas Mirabal. Varias veces fueron detenidas y sus esposos también por atentar, según el dictador Trujillo, contra la seguridad pública. Fueron mujeres que lucharon y entregaron sus vidas por la libertad. Y en ese propósito solo podían participar en reuniones clandestinas. Se dice, por ejemplo, que Minerva adoptó el seudónimo de Mariposa, de allí que las conocemos hasta ahora también como las mariposas. Y podríamos decir, parafraseando un poco a la escritora Julia Álvarez, que aún vivimos los tiempos de las mariposas si tenemos que hablar de la violencia del Estado burgués cuando se vulneran derechos de todo tipo que conllevan a discrímenes e inequidades en diferentes situaciones. La violencia se ejerce especialmente desde el Estado burgués, que actúa de forma prepotente, que es excluyente e impone leyes y normas que atentan contra trabajadores y pueblos, y en particular contra la mujer en su condición de trabajadora, madre o activista social. Un Estado que actúa con la moral hipócrita de las oligarquías, impidiendo hasta el ejercicio de la soberanía de nuestros pueblos. Capítulo particular de los actos de violencia que se dan contra las mujeres son los distintos casos de femicidio que en el Ecuador, hasta la presente fecha, son más de 100, como resultado, desde luego, de una política de indiferencia, omisión y demagogia de un Estado burgués incapaz de darnos seguridad y protección. Expresiones de violencia contra la mujer encontramos en el ámbito laboral, ya sea con la tasa de desempleo femenino que se elevó mucho más con la pandemia, así como en la diferencia salarial en contra de las trabajadoras, el acoso de diferentes formas, y qué decir en las condiciones de amas de casa, en que las dificultades se han multiplicado como producto de la crisis existente y los bajos salarios e ingresos que existen. Otra demostración del carácter violento del Estado burgués está en las asignaciones presupuestarias a las Fuerzas Armadas y en contraparte la negativa a destinar los fondos suficientes y necesarios para garantizar la aplicación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y que entró en vigencia el 5 de febrero del 2018. De forma irresponsable y devolviendo favores a sectores reaccionarios, el gobierno, parlamento e instituciones judiciales del Estado burgués penalizan el aborto, con lo cual ponen en riesgo de morir principalmente a niñas y adolescentes provenientes de sectores populares. Según los datos que presenta la organización Surcum Ecuador, todos los días mueren niñas en consultorios clandestinos. Alrededor de 13.000 menores de 14 años dan a luz al año y la primera causa de suicidio en las adolescentes es por un embarazo no deseado, probablemente por violación. Se menciona también que desde el 2013 hay procesos penales contra las mujeres que abortan y que desde el 2014 existen 925 casos judicializados. Conscientes de esto, pues, un grupo de organizaciones de mujeres en el que estuvo presente Mujeres por el Cambio, con la compañera Cristina Cachaguay, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, porque solo considera el aborto no punible o terapéutico, como lo conocemos, por violación si la víctima tiene discapacidad mental. El pedido a la Corte es claro, que el aborto no punible sea permitido a todas las víctimas de violación si así lo deciden, y que se suspendan todos los procesos judiciales hasta que se resuelva sobre la inconstitucionalidad del inciso 2 por excluyente. En consecuencia, en el ámbito de las leyes, o son insuficientes o no se pueden cumplir, como es el caso de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
o se contraponen a principios universales y de derechos humanos como la inclusión y la capacidad para decidir sobre nuestros cuerpos, y que es precisamente el caso del Código Orgánico Integral Penal. Además, no podemos calificar sino de engaño a una serie de discursos que vienen desde la derecha tradicional, así como del correísmo o el morenismo, quienes de diferente manera descalifican y justifican actos de exclusión y de opresión a la mujer trabajadora. Todos ellos o han negado leyes y normas en favor de las mujeres o han buscado engañar con declaraciones y compromisos que no han sido cumplidos. En este contexto, asumimos como importantes distintas acciones que se cumplen en varios escenarios y que apuntan a unir al movimiento de mujeres en base al debate y definición de plataformas y banderas de lucha. En este camino proponemos avanzar con una agenda común en la que se establezcan medidas y alternativas para enfrentar y erradicar la violencia en todas sus formas y manifestaciones, para alcanzar también reivindicaciones en favor de la mujer, ya sea en lo laboral, en lo social, en lo jurídico, como medidas pues que también permitan establecer condiciones que den al menos un grado de garantías en medio de la actual situación de crisis que hoy sacude nuevamente al mundo capitalista. Quienes militamos en el núcleo 8 de marzo de Mujeres por el Cambio, colectivo Voces de Mujeres, Secretarías de la Mujer de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, afirmamos que es el capitalismo que vivimos como sistema social, económico y político la fuente de la violencia y la causa para la cosificación de la mujer, volviéndola un instrumento para el sometimiento y la función reproductiva, para la utilización de sus atributos físicos o para la obtención de mano de obra barata, entre otras cosas. Pero a la vez ratificamos que no es suficiente solo cuestionar y hasta hacer caer al capitalismo sin haber determinado el tipo de sociedad por la que necesitamos reemplazarlo y que tiene que ser diametralmente opuesta al capitalismo. Por ello, enfatizamos que comprometemos nuestros esfuerzos y hacemos nuestras las luchas contra todas las formas de discrimen y violencia contra las mujeres, a la vez que convocamos al conjunto del movimiento de mujeres a analizar que la lucha por nuestros derechos será incompleta si no avanza a la conquista de una sociedad diferente y contraria al capitalismo. Esto es, la sociedad socialista, la sociedad de trabajadores y trabajadoras fundamentada en el socialismo científico, porque históricamente se ha demostrado que es la única garantía para alcanzar la igualdad y el fin de la explotación, el discrimen y la violencia contra la mujer, y que solo la alcanzaremos con acciones mancomunadas de mujeres y hombres patriotas, demócratas, revolucionarias y revolucionarios, que actuemos de forma consecuente. Este planteamiento obviamente marca una línea divisoria con las mujeres de la burguesía, que no necesitan el cambio social porque significaría afectar sus privilegios, sus comodidades, y por lo tanto tienen que defender al capitalismo. De allí que toda propuesta pasa por los intereses de la clase social en la que estamos. Según eso, nuestros intereses son distintos y por lo tanto distintos serán los puntos de vista para identificar las causas del problema de la violencia y proponer las posibles soluciones. Entonces, entra al análisis necesariamente también con qué objetivos, con quiénes y cómo debemos impulsar la necesaria unidad de las mujeres. Porque hoy, no después, esta lucha contra la violencia a la mujer y por la aplicación y ampliación de nuestros derechos tiene una tarea fundamental ahora: decidir con nuestro voto un nuevo gobierno sin los corruptos de siempre,
tampoco con la derecha explotadora dueña de los grandes medios de producción, ni con el engañoso grupo de reformistas de toda marca y demás defensores del capitalismo explotador, que no harán otra cosa pues que remachar las cadenas de las desigualdades, injusticias y violencia contra la mujer. Desde nuestro lado, coherentes con nuestros principios y prácticas sociales y políticas, y seguras de que las mujeres y sectores populares tendremos más garantías para lograr nuestros objetivos, hemos decidido votar por Yacu Pérez a la presidencia y por todas las candidaturas a asambleístas y parlamentarios andinos auspiciados por las listas 2 de Unidad Popular, porque ellas y ellos representan las posiciones democráticas y de izquierda. Dejamos entonces estas opiniones y planteamientos que esperamos sirvan para debatir con más objetividad las posibles soluciones a nuestro problema. Gracias. El colectivo de voces de mujeres te convoca, mujer trabajadora, a que unamos nuestras voces y acción para defender la vida y el derecho al trabajo.